Derechos Humanos. Adelante. 66 de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, en el sentido de conceder los beneficios de preliberación para descongestionar los centros penitenciarios, siendo que a la fecha la población penitenciaria asciende a un total de 21.575 personas privadas de libertad, de lo que ha provocado un grave hacinamiento en la población y condiciones inhumanas en las que se encuentran estas personas privadas de libertad en todos los centros penitenciarios del país. El mecanismo también lamenta lo ocurrido en el Centro Pedagógico Renaciendo, donde han perdido la vida el 3 de diciembre, 4 menores, el día sábado 14 de diciembre del año en curso, en donde supuestamente se evadieron 26 menores y uno resultó en el hospital. Es preciso mencionar que las recomendaciones reiteradas emitidas por este mecanismo se han informado que la medida socioeducativa de internamiento no está cumpliendo los fines para los cuales está prevista en la actual legislación en materia de menores infractores. En consecuencia, el Estado debe de garantizar de forma inmediata la seguridad e integridad física de estos menores. El comité también lamenta la falta de voluntad del Estado de Honduras para la institución del CONAPRED, en donde a la fecha han transcurrido cerca de 3 meses sin que los comisionados designados hayamos sido juramentados, siendo atacados funcionalmente, presupuestariamente y administrativamente. Y es una obligación que tiene de cumplir con la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo, debiendo garantizar la vida e integridad física no solo de las personas que el Estado les ha confiado, sino que garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario. Se debe hacer un esfuerzo por fortalecer a los consejos técnicos interdisciplinarios, que son los que tienen las competencias de la clasificación y ubicación de la población privada de libertad, que en estos momentos no están cumpliendo el rol para el cual fueron contratados. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de diciembre del año 2020. Bien, estas son las declaraciones de la abogada Glenda Ayala. Ella es comisionada de CONAPRED y escuchamos en este momento las interrogantes que se están brindando en esta comparecencia de prensa. ¿Cuáles situaciones graves que existen en los centros penitenciarios? Es que no se está brindando una verdadera garantía por parte del Estado para la seguridad y la vida de las personas que el Estado le ha confiado. Si bien es cierto, hemos escuchado a través de los medios las grandes inversiones que se han hecho en materia de seguridad, pero no existen protocolos que establezcan o que garanticen que efectivamente son cárceles que deban de ser manejadas bajo este estándar de seguridad. Y aparte de eso, los funcionarios que están trabajando en el sistema penitenciario no han sido formados para trabajar con personas privadas de libertad, contraviniendo totalmente lo que habla la Constitución de la República y sobre todo la Convención contra la Tortura. ¿La recomendación es la destitución o un requerimiento para estas autoridades penitenciarias? El mecanismo recomienda que se debe de investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad y no solo deducir responsabilidad a las personas que ejecutaron el hecho materialmente, sino que si estas acciones se ejecutaron con la aquiescencia de la autoridad, pues debe deducirse la responsabilidad a la autoridad. ¿Qué respuesta podemos encontrar de las autoridades cuando ellos manejan el mecanismo de seguridad y al interior de los centros penitenciarios siempre introducen drogas, armas y es donde se cometen estos crímenes, abogada? Una de las más grandes preocupaciones del mecanismo es el alto número de denuncias remitidas al ente fiscal. Y mientras el tema de la impunidad sea imperante y estas acciones queden en la total impunidad por parte del ente que debe de investigar las acciones u omisiones de los funcionarios, siempre vamos a tener estos resultados. Es preciso mencionar que el Estado está obligado a investigar con igual celo no solo a los que ejecutaron el hecho, sino que también a los que planificaron o a los que cometieron acciones u omisiones que dieron lugar a estos resultados. Abogada, ¿qué decirle entonces a los familiares cuando incluso hay denuncias de que hasta las autoridades de los centros penales están poniendo en riesgo su vida porque dicen que todo esta es una red de crimen?
Nosotros tenemos conocimiento que recientemente la jueza de ejecución de Cortés estuvo haciendo visita en el centro penitenciario de Moloselí. Y una de las personas que falleció, ella había recomendado in situ se adoptaran medidas de seguridad porque él temía por su vida. Y es lo que a diario nosotros nos enfrentamos en el sistema carcelario, que los jueces recomiendan, emiten resoluciones y estas no son acatadas por las autoridades penitenciarias precisamente porque se amparan en el abanico de impunidad que impera en estos sistemas. Hay falta de interés por las autoridades, tomando en cuenta que no dan ninguna respuesta, ni incluso ni contestan los teléfonos, comisionada. Pues nosotros como comité esperaríamos y desearíamos que el Estado de Honduras inste una comisión en la que se transparenten todos estos procesos que se han seguido a nivel del sistema penitenciario, que esta política penitenciaria sea incluyente y no excluyente, que la sociedad civil tenga participación para ser veedora de los procesos que se están siguiendo y que de alguna manera se garantice la imparcialidad y la objetividad de la investigación. No se puede ser juez y parte en una situación tan grave como la que está ocurriendo y es preciso que se haga una investigación imparcial para determinar las responsabilidades. ¿Se debe decretar estado de emergencia en estos centros penales? Efectivamente, consideramos que lo que está ocurriendo actualmente nos debe de llamar a la atención, no solo para los privados de libertad, sino que la muerte del que estaba director interino del Centro Penitenciario de Ilama. Son personas que también se les han puesto a dirigir estos centros y que una vez que sucede un hecho, solo a ellos se les suspende temporalmente y no se le brinda ninguna protección por parte de la institución. Sí considero que se debe hacer una política penitenciaria que vaya orientada a garantizar todos estos procesos de revisión, de protocolos de seguridad y de investigación que se deben seguir, garantizando siempre la vida y la integridad física. ¿Qué debe pasar con todas estas autoridades de los centros penitenciarios y debe estar a manos ya intervenida a nivel internacional? Pues nosotros pedimos a la comunidad internacional apoyo, siendo que la Convención contra la Tortura y su protocolo facultativo está vigente en nuestro país. Y uno de esos grandes problemas que ahora enfrentamos es que no se ha visto voluntad política por parte del Estado para con esta institución. Prueba de ello es las grandes limitaciones con las que este mecanismo trabaja y que desde septiembre que fuimos ratificadas por las organizaciones de sociedad civil todavía estamos a la espera de un proceso de juramentación. Desde ahí deviene la falta de voluntad del Estado de cumplir con la Convención contra la Tortura y sus protocolos facultativos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta muerte múltiple en este presidio de máxima seguridad ante los ojos de la comunidad internacional? Honduras podría enfrentar demandas internacionales por estas personas que han perdido la vida en manos del Estado. Y somos nosotros, señores, los que pagamos con nuestros impuestos. Creo que el Estado y las instituciones del Estado deben de demandar a que el Ministerio Público investigue de forma objetiva, imparcial y de forma ágil este tipo de situaciones y que únicamente no se conviertan en una estadística más que deja más pérdida de vidas humanas que lamentar. Deben ser separadas. Este artículo 101, donde eliminó la vida de los militares estuvieran ahí, debe ser derogado para que no sigan los militares en las cárceles. Como mecanismo hemos recomendado y en nuestro informe se establece muy congruentemente con las recomendaciones del subcomité la obligación de desmilitarizar los centros de privación de libertad. No podemos tener miembros activos del Ejército en el sistema penitenciario nacional porque ha sido una recomendación reiterada y muy sistematizada por parte de las autoridades internacionales y también de las autoridades nacionales. Deben de ser separadas las autoridades, tomando en cuenta que no es la primera vez que ocurren estos hechos sangrientos en cárceles de máxima seguridad. Considero que toda investigación para que sea independiente, imparcial, objetiva, las personas en conflicto deben de estar fuera de el alcance de la toma de decisiones, porque si no, no se garantiza la objetividad en los procesos. Yo considero que en lo particular el Instituto Nacional Penitenciario debe de iniciar un proceso de investigación imparcial y objetiva que garantice a la ciudadanía la tranquilidad de que se van a seguir las investigaciones con objetividad y que no van a haber manipulación en la investigación. ¿Cuál es la petición de CONAPRED al Ministerio Público sobre todos estos hechos en los centros penales, abogado?
que cese la impunidad en el país, que todos los actos que han sido sometidos a su consideración, en donde hay torturas, en donde hay tratos inhumanos y degradantes, y que sobre todo a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, estos deben de ser investigados y se debe deducir responsabilidad a las personas o a los funcionarios que cometieron estas acciones. En otros momentos, abogada, cuando hemos tenido gobiernos serios y comprometidos con estos temas, por menos han suspendido a las autoridades. ¿Por qué con tantas muertes que se dan en los centros penitenciarios y tantas denuncias, violaciones a los derechos humanos, tanto de los privados de libertad como de sus familiares, el actual gobierno insiste en mantener a las autoridades penitenciarias? El mecanismo, como institución del Estado, desconocemos cuáles son las motivaciones, pero que de alguna manera nos lleva a la reflexión de que debemos orientar la política penitenciaria de forma diferente, que las actuales políticas de seguridad no han sido eficaces, que estas pérdidas de vidas humanas lamentamos y nos solidarizamos con sus parientes que en este momento están pidiendo cómo retirar los cuerpos del centro de medicina forense y que de alguna manera... ¿Se le puede llamar todavía cárceles de máxima seguridad? Estos centros son denominados máxima seguridad para los que estamos de usuarios, pero no así para las personas que están ahí custodiando estos centros, en donde solo nosotros somos sometidos a los fuertes controles de seguridad, pero ya hemos visto que hay personas que pasan a vista y paciencia de estos controles porque no se explica cómo se ingresa este tipo de armas al interior de los centros. Abogada, ¿quién gobierna estos centros penitenciarios? Porque ya hace mucho se están haciendo estos llamados, pero nadie gobierna y siempre la criminalidad impera en estos lugares. El sistema de autogobiernos ha sido un cáncer por años en el sistema penitenciario nacional. Se nos ha informado que se ha retomado el control de estos autogobiernos y hemos podido observar cómo sigue imperando a vista y paciencia de las autoridades este sistema de autogobierno. En ambos casos hemos podido ver cómo personas han sido sacadas de sus celdas para ser ejecutadas a vista y paciencia de las autoridades. Esto indica que no hay control por parte de las autoridades a los privados de libertad. ¿Se pone el Estado de Honduras a demandas producto de todas estas muertes que están sucediendo en los centros penales, abogado? Efectivamente, cada una de las muertes o pérdida de vidas humanas, el Estado si quiere su responsabilidad porque tiene la posición de garante. Perfecto, muy amable. Bien, muchísimas gracias. Son las declaraciones de la abogada Glenda Ayala. Ella es la representante de sociedad civil aquí en CONAPRED, dando lectura a este manifiesto en relación a la crisis penitenciaria que se afronta en el país. Con este informe retornamos al set principal del noticiero Soy Mismo.